Dos nombres, dos estilos, una misma misión. En la memoria reciente de la Iglesia, Francisco abrió puertas y salió a las periferias con un lenguaje directo y gestos que removieron inercias. Hoy, León XIV toma el testigo con un paso sereno, pastoral y práctico, marcado por años de misión en el Perú y por su servicio acompañando la elección de pastores para todo el mundo. ¿Qué continuidades hay entre ambos? ¿Dónde asoman matices distintos? En los próximos minutos recorreremos 6 claves que ayudan a comprender cómo se enlazan dos pontificados llamados a servir a la misma Iglesia en tiempos desafiantes. Al final, te propondré una breve oración por la unidad y por la misión de la Iglesia. Empezamos. Imagínalo como un relevo en una carrera de fondo. Francisco corre los primeros tramos con el impulso del salir, de tocar heridas y de poner a los descartados en el centro del mapa. León XIV recibe el testigo y acelera en otra dirección complementaria. Ordena procesos, cuida los nombramientos, baja al detalle de la vida diocesana sin perder el pulso de la calle. Un mismo trazo, dos acentos. La pregunta no es quién tiene razón, sino cómo juntos pueden sostener mejor a una Iglesia que necesita consuelo, claridad y esperanza. Para entenderlo, conviene viajar con el corazón. Del Buenos Aires de parroquias y villas al Chicago de barrios obreros. Del olor a oveja de Francisco a las suelas gastadas de un misionero agustino que aprendió gobierno escuchando, puerta a puerta, en la costa norte del Perú. Esas biografías no son anécdotas, son el suelo desde el que cada uno piensa y decide. Por eso, cuando miramos sus gestos, no vemos caprichos, vemos coherencias. También es útil escuchar el eco de sus palabras. Francisco nos ha dicho, vayan, no tengan miedo, la Iglesia no es aduana, es casa. León XIV parece responder, vayan, y mientras caminan, organicen, cuiden a la gente con pastores que vuelan a rebaño, transparenten lo que administran, sostengan lo que funciona y corrijan lo que duele. Dos voces, una partitura común, evangelio y servicio. Este viaje no será un debate de eslogans. Vamos a mirar hechos, tonos, decisiones y contextos. Hablaremos de periferias y de sinodalidad, de nombramientos y de paz, de transparencia y de oración. Veremos donde hay continuidad nítida y donde aparecen matices de ritmo y método. Y al final, te invitaré a un gesto sencillo por la unidad, rezar por el Papa, por los obispos de tu país y por tu propia comunidad. Para disponernos, hagamos un silencio breve. Señor, danos ojos limpios para reconocer el bien, paciencia para comprender los procesos, y caridad para hablar con respeto. María, Madre de la Iglesia, acompáñanos. Ahora sí, abrimos la primera clave de este recorrido. Del marco que trazamos en la introducción, pasamos a la primera clave, comprender el punto de partida que dejó el pontificado de Francisco. La herencia de Francisco, reforma y misión permanente. Desde el primer tramo de su servicio, Francisco puso en el centro una consigna que se volvió brújula, una Iglesia en salida, hecha de discípulos misioneros que dan el primer paso, buscan a quien se ha quedado atrás y abren puertas más que controles. No fue un eslogan, quedó escrito como programa en Evangelii Gaudium, donde define a la comunidad que sale como aquella que se anima a ir a las encrucijadas y acoger al descartado. Esa imagen, la Iglesia que se mueve hacia afuera, marcó el tono de sus decisiones y su predicación cotidiana. El impulso misionero vino acompañado de una reforma del corazón y de las estructuras. Por un lado, insistió en la conversión pastoral, menos autorreferencia, más anuncio sencillo y misericordioso. Por otro, situó el cuidado de la casa común en el diálogo con la cultura y la política global. Laudato Si no solo puso el tema ecológico en la agenda, lo enraizó en la espiritualidad cristiana y en la justicia social, recordando que la creación es casa común y que ninguna crisis ambiental se entiende sin escuchar el clamor de los pobres. El resultado fue una encíclica que abrió conversación con creyentes y no creyentes y que hoy sigue siendo punto de referencia. En paralelo, avanzó la reforma de la curia con una lógica coherente. Si la Iglesia es misionera, su oficina central debe servir esa misión. Praedicate Evangelium reorganizó dicasterios, simplificó estructuras y subrayó que el servicio romano existe para sostener la evangelización de las iglesias locales, no al revés.
El propio texto enmarca la reforma dentro de la naturaleza misionera de la Iglesia, y la explicación institucional lo presentó como el cambio más profundo desde el siglo XVI, con una administración pensada para la transparencia, la corresponsabilidad y la posibilidad de que laicos y laicas asuman responsabilidades según criterios objetivos. Esta tríada, Iglesia en salida, cuidado de la casa común y reforma al servicio de la misión, dejó una herencia concreta, una pastoral de encuentro que cruza fronteras, un lenguaje evangélico que toca la vida real y una curia llamada a ser herramienta de comunión. Esa herencia no cierra un capítulo, abre un camino. Sobre ese suelo de continuidad, la Iglesia mira hoy a León XIV para ver cómo ese impulso se traduce en ritmo, método y acentos propios. Con este mapa de fondo, damos el siguiente paso. ¿Quién es León XIV? ¿De dónde viene su estilo y qué aporta su biografía al timón de la Iglesia? Del impulso misionero heredado, pasamos al rostro concreto que hoy lo lleva adelante. Conozcamos el camino que explica los acentos de este pontificado. ¿Quién es León XIV y qué trae a la mesa? Punto. León XIV nació Robert Francis Prevost en Chicago, en una familia sencilla donde la fe y el estudio se vivían con naturalidad. Creció entre parroquias de barrio, escuela católica y una mesa en la que se aprendían virtudes discretas: escuchar, compartir, terminar lo que se empieza. Muy joven se sintió llamado a la vida agustiniana. Allí encontró un carisma que lo marcaría para siempre: comunidad, búsqueda de la verdad con inteligencia y un servicio pastoral que privilegia la cercanía. Su biografía da un giro decisivo al sur. Fue misionero durante décadas en el norte del Perú, primero en la prelatura de Chulucanas y luego en Trujillo, acompañando parroquias y formando seminaristas. Esa experiencia no fue postal, fue pertenencia. Aprendió el idioma del pueblo, los ritmos de la costa y la pedagogía del patio y la capilla. Caminó caseríos, escuchó historias, celebró con comunidades pequeñas y, cuando la naturaleza golpeó, se arremangó para coordinar ayuda. En ese terreno se templó su estilo: menos discurso y más presencia, menos protocolo y más nombres propios. Años después, el Señor le pidió dar otro paso. Fue nombrado obispo de Chiclayo, una diócesis viva y desafiante. Allí consolidó lo aprendido: una pastoral de visitas, de escucha y de coordinación paciente con equipos parroquiales y laicos. En su mesa de trabajo, la primera línea era siempre la gente. En su agenda, una tríada constante: rezar, decidir, acompañar. Y en su biografía civil, un signo elocuente de arraigo: asumió la ciudadanía peruana, gesto leído por muchos como compromiso estable con la tierra que lo moldeó. En 2023, Francisco lo llamó a Roma para una misión delicada: prefecto del Dicasterio unida a Caridad Pastoral. Su oficio de gobierno se expresó en un método sereno: preguntar mucho, apresurarse poco, decidir con datos y con rostros. En mayo de 2025, el cónclave lo eligió papa. Fue noticia por varias razones, entre ellas ser el primer pontífice de origen estadounidense. Pero quienes lo conocían destacaron otro titular menos vistoso y más hondo: el de un pastor con suela gastada, sensibilidad latinoamericana y mano firme, capaz de tender puentes y de ordenar procesos sin ruido. El nombre elegido, León XIV, evocó a la vez tradición y renovación sobria. No prometió fulgores, ofreció constancia. ¿Qué trae a la mesa este papa? Trae una teología de pasos cortos y fieles. Una oficina ordenada para que el terreno funcione. Una memoria de misión latinoamericana que le recuerda cada mañana que la autoridad cristiana se sostiene mejor cuando se arremanga. Trae, también, una escucha larga. Sabe que la sinodalidad no es hablar por hablar, sino caminar con otros y hacerse cargo de lo que se discierne juntos. Y trae una intuición práctica que puede sonar simple y es decisiva. Los grandes cambios solo estamos listos para mirar los puntos de convergencia entre Francisco y León XIV. Allí veremos cómo se encuentran dos ritmos en una misma partitura: periferias, sinodalidad y voz social que no se apagan, sino que toman nuevo aire en el presente. Convergencias, periferias, sinodalidad y voz social. Hay líneas que continúan con naturalidad. La primera es la mirada a los márgenes.
Francisco insistió en la iglesia en salida que va al encuentro de los descartados. León XIV recoge ese impulso con gestos concretos. En sus primeros meses ha puesto en primer plano la dignidad de los pobres y de los migrantes, y su primera exhortación apostólica subrayó que la opción por los últimos no es un adorno, sino el centro mismo de la misión cristiana. No cambia el norte, cambia el timbre, con una persuasión espiritual que denuncia la desigualdad y llama a la acción concreta de las comunidades. También continúa la sinodalidad entendida como caminar juntos. Cuando asumió, León XIV volvió a pedir puentes y unidad, enlazando el lenguaje del proceso sinodal con un llamado a la paz y a la reconciliación entre pueblos y dentro de la Iglesia. En su primer saludo desde San Pedro habló de una paz humilde y perseverante y de una Iglesia cercana a quien sufre, en clara continuidad con el camino abierto por su predecesor. La tercera convergencia se ve en la voz social que dialoga con el mundo sin perder identidad. El primer viaje internacional de León XIV revela prioridades: Turquía y Líbano, con la memoria de Nicea como ocasión ecuménica y un mensaje de paz para Medio Oriente herido. Retoma así la agenda de Francisco para Líbano y mantiene el foco en la convivencia, la unidad de los cristianos y la defensa de quienes padecen crisis políticas y económicas. La elección del destino y del calendario no es casual, es un gesto pastoral y diplomático que pone la fe al servicio del encuentro. Finalmente, hay continuidad en el estilo de pastor. Antes de ser papa, Robert Prevost repetía que un obispo no es un gerente, sino un pastor que acompaña y enseña con cercanía. Ese énfasis se ha traducido en sus primeras decisiones y mensajes, reforzando la idea de que la credibilidad de la Iglesia nace de pastores que huelen a rebaño, promueven la corresponsabilidad y sostienen la comunión. Aquí también late el hilo que une dos pontificados: sinodalidad no como consigna, sino como método cotidiano. Con estas convergencias a la vista, podemos preguntarnos dónde cambian los acentos. ¿Qué ritmo, qué método y qué prioridades operativas distinguen a León XIV sin romper la partitura recibida? Ese será nuestro próximo paso. Del mapa de coincidencias pasamos al matiz de los acentos. La partitura es la misma, pero el tempo cambia. Diferencias de estilo, del impulso reformador a la lluvia serena. Varios analistas han descrito a León XIV como una lluvia serena después de años de grandes cambios con Francisco. Continuidad en lo esencial, pero con un modo más gradual, administrativo y de bajo voltaje retórico. La imagen no es menor. Sugiere una forma de gobernar que moja la tierra sin hacer ruido, consolida procesos y corrige donde ve cuellos de botella. Ese tono se notó, sobre todo, en el frente económico. En octubre, León XIV revisó una medida clave de 2022 que había concentrado la gestión de inversiones en el IOR, el llamado Banco Vaticano. El nuevo decreto permite que los organismos de la Santa Sede vuelvan a operar con instituciones financieras fuera del Vaticano cuando sea más eficiente, manteniendo a la vez los criterios de inversión y control fijados en la etapa anterior. La intención declarada: clarificar competencias, ganar flexibilidad operativa y mejorar la transparencia sin desarmar los resguardos construidos. En paralelo, el pontificado inició una puesta a punto del ecosistema de recaudación. A mitad de año, la Santa Sede lanzó una campaña a la americana para reducir el déficit estructural, con mensajes claros, códigos QR y vías digitales de donación, buscando recuperar credibilidad tras años difíciles y una causa judicial que golpeó la confianza. El gesto apunta a profesionalizar la relación con donantes, ordenar narrativas y dar trazabilidad a los fondos, sin abandonar la dimensión caritativa que justifica cada euro recibido. La lluvia serena no equivale a marcha atrás. Es afinación del instrumento. La reversión parcial de la centralización financiera convive con la preservación de principios y políticas de inversión más estrictas. El énfasis en un trato profesional con donantes convive con el compromiso de rendición de cuentas. Y la reorganización de equipos económicos, con el objetivo de sumar competencia técnica y ampliar puentes internacionales, apunta a una iglesia menos vulnerable a altibajos coyunturales. En conjunto, asoma un estilo de gobierno que prefiere corregir derivas, aclarar procedimientos y sostener lo que funciona, antes que inaugurar oleadas de reformas de alto impacto mediático. En síntesis, si el impulso de Francisco abrió puertas y aceleró cambios,
El de León XIV parece cuidar que esas puertas queden bien colgadas, que el marco no se tuerza y que el tránsito sea fluido para las iglesias locales. Esa diferencia de ritmo y método prepara el terreno para la siguiente clave. Como esta mano serena se traduce en nombramientos, acompañamiento a las diócesis y continuidad de la sinodalidad en clave práctica. Del ajuste fino en las estructuras pasamos al pulso humano que sostiene las decisiones. Porque en la Iglesia, el modo de gobernar no se aprende solo en escritorios, se aprende caminando. Gobernar con biografía, Perú en el corazón de Roma. Quien fue formador y pastor en el Perú lleva ese método al gobierno. Presencia, escucha y decisiones ancladas en la realidad local. La biografía se vuelve brújula. En los años de misión, Eloy León XIV aprendió que un plan pastoral empieza por un banco de madera y un cuaderno. Sentarse, escuchar nombres, anotar necesidades, discernir con la gente. Ese hábito, sencillo y exigente, se reconoce hoy en la forma de acompañar a las diócesis desde Roma. Su paso por el dicasterio para los obispos dejó un mensaje claro y repetido. La selección de pastores requiere oído fino y mirada pastoral. Oído fino para distinguir entre fama y fruto, entre discurso y vida probada. Mirada pastoral para sopesar no solo la competencia administrativa, sino la capacidad de consolar, de enseñar con claridad, de corregir sin humillar, de rezar con su pueblo. La pregunta de fondo no es quién gestiona mejor, sino quién ama mejor a la iglesia concreta que se le confía. Ese método tiene etapas que no se saltan. Primero, levantar el mapa. Historia de la diócesis, alegrías y heridas, desafíos específicos. Después, escuchar a quienes la habitan, presbíteros, consagrados, laicos que cargan sobre los hombros la vida cotidiana de la parroquia. Luego, discernir sin prisa, mirar opciones, contrastar testimonios, pedir luces en la oración. Por último, decidir con humildad y firmeza, sabiendo que ningún nombramiento es perfecto y que toda elección exige acompañamiento cercano en los primeros pasos. En los nombramientos recientes se percibe ese tono sinodal, caminar con las iglesias particulares, cuidar la comunión y sostener procesos más que gestos aislados. Allí donde hay tensiones antiguas, se buscan perfiles reconciliadores, donde hay periferias desatendidas, pastores que vuelan a barrio, donde la administración es frágil, hombres que unan transparencia y corazón de padre. No se trata de fichajes espectaculares, sino de tejer con paciencia la red que sostiene la misión. Perú funciona como escuela y espejo. La memoria de capillas pequeñas y barrios polvorientos es una vacuna contra la abstracción. Por eso, cuando llega a su mesa un dossier bien armado, León XIV suele preguntar por lo concreto: cómo predica, cómo confiesa, cómo acompaña a los jóvenes y a los ancianos, cómo trata al personal, qué hace cuando nadie lo ve. Las respuestas a esas preguntas valen más que una lista de títulos, porque en ellas se revela el pastor. Ese modo de gobernar también cuida la comunión. Quien aprendió a coordinar Cáritas durante inundaciones sabe que ninguna decisión funciona sin equipos, sin corresponsabilidad, sin reglas claras y sin rendición de cuentas. De ahí su insistencia en estructuras simples que funcionen y en rostros responsables con los que se pueda hablar. Menos circulares abstractas y más llamadas a la persona indicada, con seguimiento a fechas y acciones. Es la administración evangélica, claridad al decidir, cercanía al acompañar, transparencia al informar. Hay, además, un sello agustiniano que da color al conjunto: comunidad, estudio y servicio. Comunidad para no aislar al obispo, sino integrarlo en un presbiterio vivo y en la vida de su pueblo. Estudio para que las decisiones no sean impulsos, sino juicios informados que atiendan doctrina, derecho y realidad. Servicio para recordar que toda autoridad cristiana se ejerce como diaconía, con la toalla al hombro y el agua lista para lavar los pies. Así, la continuidad con Francisco es de fondo, periferias, sinodalidad, misión. El matiz propio de León XIV aparece en el método: acompasar el paso, fortalecer las costuras, poner cada cosa en su sitio y cada persona en su tarea. No hay romanticismo, hay oficio pastoral. Y cuando el oficio nace del camino, los papeles no sustituyen a las personas, las respaldan. Con este cuadro,
Estamos listos para mirar al frente y preguntar por los horizontes inmediatos. Paz y diálogo en un mundo convulsionado, transparencia que genere confianza duradera y un testimonio que evangeliza por atracción, no por imposición. Ese es el último tramo de nuestro recorrido. Del gobierno que se aprende caminando pasamos al horizonte que se construye día a día. Lo que viene no es un eslogan, son prioridades que se vuelven costumbre. Horizontes, paz, transparencia y testimonio. Mirando adelante, se delinean tres prioridades que se alimentan mutuamente. La primera es la paz y el diálogo en regiones heridas. No se trata solo de pronunciar palabras correctas, sino de estar, escuchar y tender puentes reales entre pueblos, iglesias hermanas y credos distintos. Un viaje a Medio Oriente no es turismo diplomático, es un gesto que dice estamos con ustedes, rezamos con ustedes y queremos abrir corredores de humanidad allí donde el miedo levanta muros. La agenda de paz, si es evangélica, empieza por los últimos, niños, ancianos, familias desplazadas, minorías invisibles. Es allí donde la Iglesia se juega su credibilidad. La segunda prioridad es la transparencia y el orden en la administración vaticana. La caridad necesita cuentas claras. El bien que se hace con cada donación debe poder contarse, explicarse y auditarse. Una economía sana no es un fin, es un medio para sostener la misión. Por eso, el acento no está en inventar estructuras cada año, sino en afinar procedimientos, evitar duplicidades, formar equipos competentes y rendir cuentas con humildad. Cuando la casa está en orden, las iglesias locales confían más, los colaboradores trabajan mejor y el testimonio gana coherencia. La tercera prioridad es el testimonio que evangeliza por atracción y servicio. La iglesia no convence por presión, convence por belleza y por cuidado. Belleza en la liturgia que invita a rezar, belleza en una doctrina explicada con claridad, belleza en comunidades que se tratan con mansedumbre. Cuidado que se traduce en visitas, comedores, acompañamiento a enfermos, defensa de la vida y de la dignidad en todas sus etapas. El anuncio cristiano no es una teoría, es una mesa que se abre, una puerta que se deja entreabierta, una mano que llega primero. Estas tres líneas no compiten, se entrelazan. La paz necesita transparencia para ser creíble y necesita testimonio para ser fecunda. La transparencia necesita espíritu de servicio para no volverse fría contabilidad. El testimonio necesita paz para no confundirse con activismo que cansa. Es la misma hoja de ruta leída con dos acentos complementarios, el impulso misionero y social que nos dejó Francisco y el estilo sereno, de método y acompañamiento, que hoy imprime León XIV. Menos ruido, más esperanza concreta. Menos anuncios rutilantes, más procesos que permanecen. En lo cotidiano, estos horizontes se vuelven decisiones pequeñas y sostenidas. Elegir viajes que sanen memorias. Enviar pastores que unan en diócesis tensionadas. Acompañar a iglesias que han perdido el ánimo. Publicar informes claros sobre ingresos y gastos. Escuchar a víctimas con verdad y reparación. Promover la formación de laicos con responsabilidades reales. Y, sobre todo, volver una y otra vez a la fuente. La oración que ordena, el estudio que ilumina, la caridad que pone en marcha. Así se escribe el próximo capítulo, con pasos firmes y humildes, con la paciencia de quien siembra donde otros recogerán, con la mansedumbre que no confunde lentitud con fidelidad, y con la convicción de que el Evangelio sigue siendo buena noticia cuando se vive a ras de suelo. Con este horizonte abierto, nos dispondremos al cierre, pidiendo juntos la gracia de la unidad para la Iglesia y para nuestras propias casas. Del horizonte de paz, transparencia y testimonio volvemos al lugar donde todo empieza, el corazón dispuesto. Si dos acentos pueden complementarse en la cumbre, también nosotros podemos unir manos y voces en lo pequeño de cada día. Pidamos el don de la unidad. Señor, haznos artesanos de paz en la Iglesia y en nuestras familias. Danos la alegría de anunciar tu Evangelio con palabras sencillas y obras concretas. María, Madre de la Iglesia, acompaña el ministerio del Papa y de cada pastor. Enséñanos a cuidar a los pequeños, a reconciliar lo roto y a esperar contra toda esperanza.
Amén. Y que esta oración se haga paso, una llamada que reconcilia, una visita que alivia, una ayuda discreta, una Eucaristía vivida con gratitud. Si hoy algo de lo escuchado te encendió por dentro, transforma esa luz en gesto. Dios hará el resto. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo encuentro para seguir leyendo juntos los signos de este tiempo y caminando, en comunión, hacia la esperanza.